Yo les invito, vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 23 hasta el 31. Amén. Leemos la Sagrada Escritura en nombre de nuestro Padre eterno, Padre Jesucristo, nuestro Señor y el Espíritu Santo. Hechos 9, 23 al 31. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba desnudamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y la enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Preciosa palabra que Dios está dando esta mañana, en este ayuno de ministros de Cristo, donde nos está hablando una vez más de esa vida de Saulo de Tarso, esa vida religiosa que tenía Saulo de Tarso, porque era fariseo, ¿sí? Y era uno de los perseguidores de la iglesia. Ahora el sumo sacerdote, los principales sacerdotes de aquella época en Jerusalén, leyeron cartas para ir a perseguir a los cristianos. Y vemos que Saulo de Tarso estuvo presente cuando el primer mártir cristiano, que fue Esteban, que fue apedreado, porque Esteban los confrontó. Acuérdense que Esteban está en un concilio. ¿Qué quiere decir un concilio? Un tribunal religioso. Ahí estaba Esteban delante del sumo sacerdote, principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los religiosos de ese tiempo. Lo habían llevado porque otros judíos mintieron. Ese es el arma que a veces usan algunas religiones, mentir. Mintieron que había blasfemado contra Moisés, contra Dios, y por eso fue llevado a ese concilio. Y cuando comenzó la defensa de este varón, primer mártir Esteban, cuando comenzó su defensa, vemos que eso está en Hechos capítulo 6 en adelante. Comenzó su defensa, Esteban comenzó a dar una desglose de la Sagrada Escritura desde Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces cuando estos sacerdotes principales escuchaban de que se hablaba de Moisés y de los padres antiguos, ellos guardaban reverencia. Entonces estaban escuchando atentamente lo que estaba desglosando Esteban en su defensa. Pero hay un versículo en el cual, cuando ya Esteban le dice: duros de cerviz, siempre resistís al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces fue cuando comenzaron a crujir los dientes aquellos religiosos de ese tribunal religioso. Y más pues cuando Esteban levantó su mirada y vemos que vio al Padre y a la diestra de Jesús, y cuando declaró que estaba viendo al Padre y a la diestra de Jesucristo, pues claro, comenzaron a gritar, a echarse tierra encima, porque para ellos era una blasfemia, y lo apedrearon. Entonces ahí dice la Sagrada Escritura que estaba Saulo de Tarso, donde le colocaron las ropas, y él estuvo ahí. No fue de los que apedrearon a Esteban, pero sí era uno de los que estuvo ahí presente, que era joven todavía. Y posterior, entonces vemos a Saulo que comenzó a perseguir la iglesia, y en esa persecución que tuvo Saulo, pues cuando iba entrando a Damasco a perseguir a cristianos, pues se le reveló nuestro Señor Jesucristo, un resplandor. ¿Quién eres, Señor? Le decía Saulo. Es tu Señor. ¿Y quién eres? Jesús. ¿Por qué me persigue? Le dijo Jesucristo a Saulo. Entonces vemos que Saulo quedó ciego por ese resplandor de luz, y entró en una casa en Damasco, y después Dios le dio instrucción a Ananías, uno de los siervos de Dios en Damasco, que fuera ya a la casa de Saulo. Y Ananías pues sabían de la fama que tenía Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, que los llevaba presos, los aprisionaba, los arrastraba, los metía en cárceles. Y entonces pues Ananías le obedeció a Jesús. Cuando Ananías llegó donde estaba Saulo, como este había quedado ciego, pues
Ananías oró por él y Saulo recobró la vista y fue bautizado por el Espíritu Santo y se bautizó en agua de arrepentimiento. Amén. Entonces, posterior, pues vemos que Saulo ya está aquí en Damasco predicando, y por eso ahora, como está hablando de Jesús, por ello vemos nosotros cómo quisieron matarlo acá en Damasco, ¿sí? Y eso pasa a veces. Una persona que esté en alguna religión tradicional, y si ha sido un líder religioso o sacerdote o pastor o otro líder de cualquier otro tipo de cargo, rango que maneje diferentemente de las religiones en que están, entonces cuando ese líder tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, vemos nosotros cómo comienza a predicar, a decir la verdad, y entonces de esta misma religión falsa, de doctrina de demonios, doctrina de hombres, comienzan a perseguirlo y a quererlo matar. Eso ya casos que tenemos, no están registrados en la Sagrada Escritura, pero en lo secular, en la historia, uno encuentra muchos casos de muchos hombres que estuvieron en algunas religiones tradicionales y cómo por tener un encuentro con Jesucristo, un encuentro con la verdad, y comenzaron a hablar, a predicar la verdad, entonces comenzaron a perseguirlos. Algunos fueron muertos, ¿sí? Otros encarcelados, y así. Entonces así le aconteció a Saulo, estando predicando en Damasco. Dice que muchos de los judíos buscaron el consejo matarle, pero vemos que cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, el enemigo no va a poder, ni muerte, ni diablo, ni hombre fuerte, ni demonio, ni ningún ser humano, ningún ejército va a poder. Vemos ahí el caso de Eliseo. Eliseo, cuando escuchaba los planes del rey asirio, iba y le contaba al rey de Israel. El rey de Asiria le dijo a sus príncipes que si había alguien ahí que estaba dando información a Israel, y dijeron: no, lo que pasa es que hay un profeta que Dios le muestra todo. Entonces el rey asirio envió un ejército contra un solo profeta, un solo hombre, y el ayudante Eliseo pues se asustó al ver ese ejército. ¿Y qué le dijo Eliseo? No os preocupéis, que no estaban solos. Y abre los ojos, le dijo Eliseo a Dios, a este ayudante, y le abrió los ojos y vio que había un ejército de ángeles. Entonces, asimismo, nosotros sabemos que por mucho que se levanten ejércitos contra nosotros, Dios siempre nos va a guardar. Dios tiene un propósito con esta vida. Eso es el mensaje, que yo creo que es el título, el mensaje que nos da, el propósito que Dios tiene con nosotros, los ministros de Cristo. Entonces Dios lo que nos pide es que nosotros tenemos un espíritu de valentía, de amor y poder y dominio propio, porque no nos dio espíritu de cobardía ni de incredulidad, porque la cobardía y la incredulidad es pecado, como dice Apocalipsis 22:8. Los cobardes, incrédulos, mentirosos, los idólatras serán lanzados al lago de fuego. Es el lugar posterior al infierno, es un lugar de tormento y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, los ministros de Cristo no puede haber cobardía ni incredulidad, sino un espíritu de valentía, de amor y dominio propio. Y por eso es que vemos que Saulo de Tarso pues predicaba, y aunque había acechanza y un consejo para matarle, pues llegó a oídos de los discípulos allá en Damasco, y lo que hicieron ellos fue descolgarle por el muro de esta ciudad, le bajaron por la noche. Y vemos que ya después de Damasco llegó a Jerusalén, pero muchos que conocían ya, porque él era conocido Saulo de Tarso, porque le daban los sumos sacerdotes cartas para ir allá a aquellas ciudades a perseguir a los cristianos, llevarlos presos y azotarlos. Entonces vemos que muchos de que ya conocían a Saulo, muchos dudaban si verdaderamente era un cristiano, ¿sí? Entonces algunos trataban de no juntarse con él en Jerusalén, entonces porque no creía que Saulo era un discípulo, que era cristiano. Entonces vemos a uno de los que lo ayudó de Damasco, que fue Bernabé. Bernabé entonces viene, Bernabé es este mismo varón que nos habla Hechos 4, es decir, este varón que vendió todo y lo dio porque tenía toda la iglesia las cosas en común. Entonces Bernabé, pues nos dice Hechos 14, es un apóstol, ¿sí? Algunos dicen que no, que nomás los 12. Pues tenemos Hechos 14 que nos habla de 2 apóstoles. Dice Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, otra vez, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Entonces vemos que ahí está un versículo que confirma que hay 2 apóstoles más, porque algunos dicen que no hay el ministerio. El ministerio, Dios, Efesios 4 se habla de los 5 ministerios que constituye Jesucristo. Esos ministerios son vigentes, sino que hay personas que dicen por hablar, pero como que no escudriñan con la dirección del Espíritu Santo. Entonces Bernabé, ¿sí?, ya viendo que no se querían juntar algunos de los creyentes en Jerusalén, entonces Bernabé, un buen amigo,
Sí, y eso es lo que esperamos nosotros, esos ministros de Cristo que sean buenos amigos, que nos aconsejen, que nos acompañen, que estén con nosotros en las situaciones duras. Sí, eso es lo que debemos ser los ministros de Cristo, no estar juzgando, condenando, ni lanzando críticas, menos estar alegrándose de lo que le pasa a otro ministro. Cuando le pasa algo a algún ministro, pues que se haya apostatado o algún pecado, pues tenemos que pedirle a Dios, orar y interceder que la misericordia de Dios para que restaure ese ministro y pedirle a Dios que nos guarde de no ir a caer en esa condición o ese pecado. Entonces vemos que Bernabé toma a Saulo y lo llevan a los apóstoles en Jerusalén, y Bernabé cuenta, ¿no?, cómo Saulo, todo lo que había hecho en Damasco, cómo había sido un hombre valeroso, un hombre valiente que había hablado, sí, la palabra de Dios, había hablado de Jesucristo. Y entonces ya vemos Bernabé que estaba con los discípulos, con Saulo, y por esa, ya vemos nosotros como esa tranquilidad que dio a los discípulos, que sí, era un verdadero creyente. Entonces ya Saulo entraba y salía por Jerusalén, ¿sí? Y lo tremendo, que no era que estuviera ahí calladito, con ese espíritu de valentía, de amor y por el mundo propio, Saulo predicaba, como dice el versículo 29, y hablaba denodadamente del nombre del Señor y disputaba con los griegos que estaban en Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Esta era otra corriente que también procuraban matarle. No solamente eran los del antiguo pacto, del Altaná, los sumos sacerdotes, principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, también aún los griegos que estaban en Jerusalén procuraban matar a Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo, ¿sí?, que escribió las epístolas que conocemos nosotros, de epístolas del libro de todas, de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, todos estos libros que son las epístolas de Pablo, ¿no? Entonces vemos nosotros que los griegos también procuraban matarle, o sea que ya no solamente tenía a los sumos sacerdotes, principales sacerdotes, los fariseos del antiguo pacto, sino que también tenía a los griegos, que sabemos que los griegos por lo regular ellos se gustaban era escuchando nuevas filosofías, amén. Entonces cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, tuvieron que sacarlo de Jerusalén, llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces vemos algo muy hermoso, o sea, cómo ya en ese tiempo, un tiempo de refrigerio, porque creo que ya con el que era el que más se levantaba contra los cristianos era Saulo. Entonces ya Saulo, habiendo salido de este territorio, vemos como menciona el versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Asimismo, algunos hermanos, siervos con siervos, en algunos lugares están siendo perseguidos, y sabemos que aquí en Colombia, no vamos muy lejos, hay algunos grupos armados que están al margen de la ley, como igual forma algunos sectarios religiosos que salen de estos grupos, y algunos que buscan personas que están fuera de la ley para que vayan, amenacen o maten a algunos de los cristianos, porque no quieren tener las iglesias cristianas de sana doctrina en algunos territorios. Entonces lo que pasa es que desafortunadamente los noticieros no le dan tanto espacio cuando es persecución de cristianos. Ellos le dan espacio a lo que muestra el mundo. Ejemplo claro tenemos, mira cómo siempre quieren hacer quedar mal a la nación de Israel, así que se está defendiendo de todos estos terroristas, pero en ningún momento ellos publican cuando a veces entran estas mismas religiones falsas allá en África contra los cristianos y matan a 100 en un día, matan 80, entran a las iglesias, tanto a niños y mujeres. Eso ni siquiera lo mencionan. Pero bueno, nosotros tenemos un Dios de justicia que nos guarda y nos protege, y la justicia de nosotros es nuestro Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces aquí en Colombia se está dando eso. Algunos pastores, algunos ministros de Cristo están siendo perseguidos, y sobre todo en el campo, en la parte rural. Entonces algunos en las ciudades, ¿sí? Pero nosotros debemos pedirle a Dios que guarde y ayude a estos varones. De pronto no los podemos acompañar físicamente, pero sí en lo posible a tener en esos espacios de que haya de ayuno, de oración o devocional personal, clamarle al Señor, porque estos ministros de Cristo, varones y varonas, están siendo perseguidos, amenazados. Dios sea dándole fuerza y fortaleza, y sea ayudándolo, y el Señor sea metiendo su mano para que en esos territorios haya paz, como acontece aquí. Dice, la iglesia tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces le pedimos a Dios por todos los ministros de Cristo, no solamente en Colombia, en todas las naciones están siendo perseguidos, que Dios les dé esa paz, que les dé ese refrigerio en medio de estos tiempos, amén. Y dice, ¿y por qué se necesita esa paz? Porque mira lo que acontece,
y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando hay este tipo de situaciones de que hay persecución en contra de los ministros, en contra de las iglesias, pues los naturales no van a querer llegar a conocer de Cristo, de igual forma son naturales. Entonces, cuando encuentran que las iglesias tienen paz y ven esos grandes milagros y señales de Cristo, entonces muchos naturales van a llegar. Por eso aquí dice, andando en el temor del Señor son edificadas las iglesias y se acrecentaban, o sea, fortalecidas por el Espíritu Santo. Damos gracias al Señor porque creemos que esta palabra se cumple para algunos de los ministros de Cristo, que en su momento hemos sido perseguidos, en su momento hemos sido amenazados, en su momento hay situaciones duras, pero Dios que nos trae la paz para que las iglesias sean fortalecidas en doctrina, en espíritu, en la unidad del espíritu, para que la iglesia se acrecente, se expanda, porque quien la hace la obra es el Señor, y para que podamos tener paz en todos los lugares donde Dios nos envía. Porque indistintamente que en algunas ciudades, en algunos territorios, en algunas naciones haya conflictos internos, guerras, el Señor, cuando quiere traernos paz, nos trae la paz en medio de la guerra, en medio del conflicto. Dios nos trae paz y Dios nos guarda, porque Dios es poderoso para hacerlo. Amén. Padre eterno, que es Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Queremos, Dios mío, que estos Saulos de Tarso que un día nos persiguieron, Señor, estos Saulos han tenido un encuentro verdadero contigo, Jesucristo. Estos Saulos se han convertido de corazón a ti, Cristo bendito, y se han arrepentido con su pecado y su maldad y toda esa persecución que hicieron contra los cristianos. Y hoy en día esos Saulos, Dios mío, tú estás llamando para predicar, evangelizar, y ayúdanos que cuando encontremos estos Saulos estemos acompañándole como Bernabé acompañado a Saulo, estemos acompañando a estos Saulos, Cristo bendito. Y sabemos, Dios mío, que las iglesias donde ya hemos sido perseguidos, tú nos has traído esa paz, Cristo bendito. Tú eres que te han abierto esas puertas, tú eres que le fortalece la iglesia, la acrecenta, y el mover y fluir del Espíritu Santo con grandes señales y grandes prodigios, porque de igual forma sabemos cuando hay grandes milagros, señales y prodigios, la iglesia crece porque muchos naturales llegan por milagros, señales y prodigios. La gloria es tuya, Padre tanto que Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, les amo.